No necesitas muchos ejercicios en cada entrenamiento para poder ir mejorando y de hecho siempre comento que con 4, con 5 es más que suficiente para ir progresando, para ver cambios y uno de los errores que comete la gran mayoría de personas es, por ejemplo, decir, bueno, pues mira, yo quiero mejorar, entonces si con 3 mejoro, seguro que con 4 lo hago más, con 5 más, con 6 más y con 10 ejercicios más. Y ese es un error bastante habitual que nos lleva a, por ejemplo, excedernos con el volumen de entrenamiento, acumular volumen basura que simplemente genera fatiga y que por otra parte hace que no exprimamos cada serie en el entrenamiento. Por ejemplo, si yo sé que me quedan 20 series por delante, pues no voy a exprimir las que estoy haciendo actualmente, sino que voy a guardarme un poco de energía, principalmente porque sé que si no, que si lo doy todo, pues a mitad de entrenamiento no voy a ser capaz de hacer más. Y ese es uno de los principales errores o fallos que comete la gran mayoría de personas y por los cuales no se progresa, no se avanza. Así que bienvenidos un día más, lifters. Yo soy Iván Llamazares. Me encontráis en ivllamazares.com, también escribo en lifters.es, ahí podéis dejar vuestro mail para que cada semana comparta más contenido enviándoos un mail directamente. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a hablar acerca de cuántos ejercicios son necesarios en cada entrenamiento y cuántos hago yo personalmente para que lo toméis como idea. Lo dicho, no necesitamos muchos ejercicios, pero esto tampoco significa que con uno sea suficiente. Tampoco vamos a irnos al polo opuesto. Hay personas que dicen, no, pues mira, mete 10, 15 ejercicios en cada sesión de entrenamiento. Por otro lado, tenemos a personas que dicen, con uno o dos, pues vas a poder aplicar la suficiente intensidad. Por supuesto, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero también vas a poder aplicar el estímulo necesario para avanzar y no va a ser necesario que metas más de uno o dos ejercicios. Bueno, pues en esto no estoy de acuerdo y considero que, como en casi todo, el punto medio es la clave. ¿Cómo ajustar bien el número de ejercicios que hacemos, por ejemplo, en una sesión de entrenamiento? Bueno, pues lo primero sería preguntarnos de cuánto tiempo disponemos. No es lo mismo si yo tengo 30 minutos para entrenar que si tengo 45, que si tengo una hora o si tengo una hora y media o el tiempo ilimitado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que básicamente yo, por ejemplo, he tenido sesiones de entrenamiento en las cuales he andado muy justo, muy pillado de tiempo y he tenido que hacerlo súper rápido. Entonces, en estos casos, elijo aquellos ejercicios que sé que representan el 80% del estímulo necesario y voy con ellos a muerte. Pero también es verdad que, por ejemplo, cuando tengo mucho más tiempo, cuando por ejemplo tengo hora y media, 2 horas, o sea, puedo estar tranquilamente entrenando sin mirar el reloj porque tengo que hacer otra cosa, entonces en este caso hago más ejercicios y dedico más tiempo a descansar entre series. De esta forma, y os habrá pasado también a vosotros, lo que mejoramos es de forma drástica el rendimiento. Es decir, si yo puedo descansar más entre series de un mismo ejercicio, está claro que voy a poder hacer más repeticiones con ese mismo peso y por lo tanto voy a avanzar más rápido. Si tengo menos tiempo para entrenar, pues descansaré menos, estaré más pendiente del reloj, estaré más pendiente de hacer todos los ejercicios que tenga que hacer rápido e irme al trabajo, a los estudios o a lo que tengan que hacer. Así que en este caso tendríamos que preguntarnos de cuánto tiempo disponemos y a partir de ahí saber que cuanto menos tiempo tengamos, pues menos ejercicios vamos a poder hacer. No va a ser lo óptimo, evidentemente, si yo tengo 30 minutos y tengo que entrenar sí o sí, bueno, pues es verdad que no va a ser lo óptimo si queremos, por ejemplo, ganar masa muscular, pero se puede hacer igualmente y aunque avancemos un poco más lento, pero el tema es ir progresando. La segunda pregunta que tendríamos que hacernos es ¿cuál es el objetivo que tenemos? Si yo, por ejemplo, quiero ganar masa muscular, como acabo de comentar, pues sé que tengo que hacer un volumen mínimo en cada sesión de entrenamiento. Luego tengo que hacer un volumen total para cada grupo muscular. Todo eso tengo que conocerlo principalmente porque si no, o bien me voy a pasar porque hago un volumen excesivo, que es lo que le ocurre a muchas personas, como digo, meten muchos ejercicios, muchas series y al final no aplican la intensidad suficiente. Entonces tenemos mucho volumen, poca intensidad, pocos resultados. Por otra parte, si el objetivo que yo tengo es ganar fuerza, sé que los ejercicios accesorios son también importantes, pero aquí nos vamos a centrar quizás más en los básicos pesados, como pueden ser un remo con barra, un peso muerto, una sentadilla, un press de banca, todos estos ejercicios que involucran más grupos musculares a la vez y que por lo tanto van a trabajar de forma más eficiente, por así decirlo, en un menor espacio de tiempo. También es cierto que estos ejercicios requieren, por su parte, más tiempo de descanso entre series. No es lo mismo hacer una sentadilla a 8 repeticiones con la barra llena de discos que, por ejemplo, hacer unas extensiones de cuádriceps a 12, 14 repeticiones cerca del fallo.
En el primer caso vamos a tener que descansar un montón entre series de esa sentadilla, pero para el segundo lo más probable es que aunque estemos cerca del fallo o lleguemos a él, no tengamos que descansar más de 2 minutos entre series. Por lo tanto, hay que valorar también cuál es el objetivo y la última pregunta es qué grupos musculares queremos priorizar. Si yo quiero priorizar la espalda, pues está claro que por ejemplo aquí puedo meter 5 o 6 ejercicios o 7 ejercicios y para otros grupos musculares que tenga un poco más rezagados, pues puedo dejarlos en mantenimiento con 2 o 3 ejercicios simplemente. De esta manera nos va a quedar un esquema mucho más equilibrado en el cual sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento y si yo quiero priorizar ciertas zonas con respecto a otras porque ya las tengo más desarrolladas, bueno, pues va a quedar un esquema adaptado a mí, que es de lo que se trata. No simplemente de decir, bueno, pues mira, cojo una rutina de internet, hago lo que me dicen o hago lo que hace esta persona porque está muy fuerte y quiero ponerme igual de fuerte que ella, entonces pues voy a muerte con lo que está haciendo esa persona. No. En este caso lo que tenemos que hacernos es la pregunta de qué grupos musculares vamos a priorizar y a partir de ahí hacer un entrenamiento con ciertos ejercicios para esos grupos musculares, dejando el resto, por así decirlo, en mantenimiento. Mi caso personal, por si os sirve de ayuda, y de hecho lo he mirado en mi entrenamiento, aunque más o menos ya lo sabía, es que hago alrededor de 5 ejercicios por sesión de entrenamiento. Por ejemplo, si voy a entrenar empujes, pues suelo hacer 5 ejercicios, sumados los de empujes y sumados los accesorios, por así decirlo, para los brazos o para los hombros. Para el tema del tren inferior, bueno, pues también suelo realizar en torno a 5 ejercicios. Pero más que nada, porque yo suelo dedicar entre 1 hora y hora y media a cada entrenamiento, y siempre suele ser así. Es verdad, como digo, que ha habido épocas en las cuales he tenido que entrenar un poco más rápido o con menos tiempo, entonces lo ajusto o aplico ciertas técnicas de alta intensidad y ya está. Pero normalmente, como dispongo de esa hora, hora y media, pues puedo meter esos 5 ejercicios sin ningún tipo de problema y de hecho es lo que me suele venir bien y es lo que más recomiendo. A veces recomiendo en torno a 3, 4, otras personas 5, 6, pero no muchos más porque a partir de ese número de ejercicios lo más probable es que ya estemos muy cansados, muy fatigados y el volumen que acumulemos pues sea volumen basura que no represente una mejora significativa. Por lo tanto, hay que saber cuándo parar y si en esa hora, hora y media hemos dado un trabajo lo suficientemente bueno, pues con eso tendríamos un volumen efectivo para ir mejorando con el paso del tiempo. Y esos 5 ejercicios, como digo, se basa en 5 ejercicios, en un volumen adaptado a mis características personales, pero sobre todo en acerca de ejercicio con intensidad. En otro episodio, por ejemplo, os hablaré de cómo aplico el RIR dependiendo del tipo de ejercicio, dependiendo del estímulo que represente, de lo cerca o lejos que me quedo del fallo muscular. Pero esto es importante también saberlo porque a veces hacemos 5 ejercicios y tenemos la sensación de que podríamos hacer otros 5 u otros 10. Y esto significa simplemente que no hemos aplicado la intensidad suficiente. Si yo, por ejemplo, hago una serie en la que tengo que sacar 8 o 10 repeticiones, hago, por ejemplo, 10 repeticiones con 100 kilos para X ejercicio y dejo la barra o dejo las mancuernas o dejo lo que sea, pero siento que podría haber sacado otras 3, 4, 5 repeticiones o incluso más, eso significa que no he utilizado un peso correcto. Significa que tendría que meter más peso a la barra, coger unas mancuernas más grandes, unas kettlebells más grandes o lo que sea. Esto es importante que lo ajustéis porque a veces da esa sensación de que como que podemos hacer más ejercicios por sesión, como que hemos entrenado pero como que nos hemos quedado a medias y es simplemente porque no aplicamos una intensidad que sea la correcta. Así que tened esto en cuenta. Pero bueno, para no alargar el episodio, lo principal, lo que quería tratar era el tema de hacernos esas preguntas para ajustar bien el número de ejercicios que hacemos en cada entrenamiento. Por ejemplo, valorar cuánto tiempo tenemos disponible, saber que a menos tiempo, menos ejercicios vamos a poder hacer. También conocer cuál es el objetivo que estamos buscando y, por supuesto, qué grupos musculares queremos priorizar para meter más ejercicios ahí y dejar otros músculos que tenemos más desarrollados en mantenimiento. Así que bueno, lo dicho, hasta aquí el episodio de esta semana de Lifters. Espero como siempre que os haya gustado y por supuesto que os ayude a mejorar vuestra planificación. Lo dicho, os recuerdo que me encontráis para cualquier cosa en mi web ivyamazares.com, también en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido a través de mail. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene y espero que paséis un buen día. Chao.